Bueno, nuestra intención hoy es aclarar algunas dudas que quedaron con respecto a las operaciones, al orden de las operaciones y a las propiedades. Bien, cuando yo tengo eh, distintos niveles de operaciones, no siempre se puede aplicar la propiedad distributiva. Ese fue uno de los problemas principales. El orden de las operaciones viene de la siguiente manera. En un primer nivel tengo la suma y la resta. Después la multiplicación y la división y después la potenciación y radicación. Sabemos que de una suma sucesiva o una resta sucesiva desembocamos en multiplicación y división. De multiplicaciones sucesivas o divisiones sucesivas en la potenciación y radicación. Entonces, cada operación va a ser distributiva respecto de la inmediata anterior. Es decir, si yo me fijo, acá puedo ver que la multiplicación es distributiva respecto de la suma, también lo va a ser respecto de la resta. La división va a ser también distributiva respecto de la suma o de la resta, pero con una cosa importante, con una salvedad. Y es que tengo que tener en cuenta qué es lo que voy a distribuir. Para eso voy a prestar atención a los elementos que intervienen en la división. Nosotros sabemos que tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, ¿sí? Solamente voy a poder distribuir el divisor, es decir, el que esté, la cantidad de partes en la que esté repartiendo. Por eso en este caso, si yo me fijo, tengo 10 más 6 dividido 2, ¿sí? Fíjense que 10 dividido 2 más 6 dividido 2 me da lo mismo que si yo hago primero el paréntesis y después la división. Entonces, para el caso de la división respecto de la suma o de la resta, solamente puedo distribuir el divisor. Esto es algo importante que tengo que tener en cuenta. Bien, con respecto a las potenciaciones y a la radicación, ¿sí? La potenciación y la radicación son las inmediatamente siguientes, las operaciones inmediatamente siguientes de la multiplicación y la división. Es decir, voy a poder distribuir las potencias o las raíces respecto de la multiplicación y de la división, no respecto de las sumas y las restas. Es decir, cuando yo tenga que hacer 2 más 3 al cuadrado, por ejemplo, esto va a ser distinto de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Yo hago 2 más 3, me queda 5 al cuadrado, me da 25. Puedo ver claramente que esto no da 25, sino que da 13. Entonces, ya veo que no es distributiva respecto de la suma o resta. ¿Quién? La potenciación. Tampoco la radicación, ¿sí? ¿Ok? ¿Quedó claro entonces esto? Solamente puedo distribuir la multiplicación y división respecto de la suma y la resta. En el caso de la división, solo el divisor. Y la potenciación y la radicación las puedo distribuir respecto de la multiplicación y la división, no respecto de la suma y la resta. ¿Por qué? Porque no son las operaciones inmediatamente siguientes. Tenemos que respetar el orden de las operaciones. ¿Ok?